Muy bien, Sergio Valdés, contigo directamente, todos los detalles de lo que fue el reencuentro de los familiares de esta beba recién nacida que había sido sustraída el viernes último del Hospital Pediátrico Materno-Infantil de la ciudad de Capiatá. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias. Y es así, ya este caso está finalizando felizmente en esta mañana en la zona de Capiatá, en el asentamiento La Esperanza de esta ciudad. Se la encontró en una vivienda muy precaria a la bebé de nombre Ana Gabriela, como le pusieron sus padres, en una casa bastante desordenada, solamente compuesta por una piecita, además de un baño insalubre. Estaba ella sola porque la mujer que la sustrajo del hospital estaba prófuga, hasta que se la encontró hace cuestión de horas nada más. ¿No estaba el cuidado de otros menores, Sergio? Exactamente, esa es la información que se maneja. Ya. Rápidamente fue trasladada hasta el hospital para las primeras revisiones médicas. Según dijeron, está bien de salud. Pero esto es lo que decía el fiscal, que detalla un poco cómo fue el procedimiento que se pudo tener con este feliz reencuentro de la niña con sus padres. En donde prácticamente es una pieza sola, donde duermen todos juntos, y dentro de esas camas estaba ella envuelta en una frazadita, y inmediatamente nosotros ordenamos para que los médicos tratantes que ya venían con nosotros del materno infantil, que ya la conocían, y las enfermeras que ya la trataban, inmediatamente la inspeccionaron, y efectivamente por el catéter que tenía y por las marcas de la cicatriz de las inyecciones, hay que recordar que tenía 7 meses ella y que tenía bajo cuidado. Inmediatamente la ubicaron, la reconocieron. Al menos 10 kilómetros de la ruta 2, en la altura del kilómetro 21 de esta ruta, se encuentra esta vivienda, bien escondida por supuesto, donde la principal sospechosa, de que vamos a estar hablando en minutos nada más, la tenía desde el viernes, cuando fue raptada del Hospital Materno Infantil de Capiatá. ¿Cómo se llega a ella? Gracias a la denuncia de un poblador de la zona, que accedió a la prensa a dar su versión de cómo hizo la denuncia, avisando de que la bebé, de que observó en la televisión, y también la mujer que vio en el circuito cerrado ayer, que estábamos publicando, pasó los datos y de esta manera se pudo llegar a ella. Esto es lo que decía el vecino. Hace cuestión de una semana que ella no venía en su casa. ¿No venía? No venía luego en su casa. ¿Y la bebé dónde estaba supuestamente? Y la bebé, hace cuestión de una semana que ella se fue como para tener su bebé, ¿verdad? No aparecía más en su casa, y un día para otro apareció el bebé, ¿verdad? Que apareció ayer, acá en el barrio. ¿Ustedes le vieron embarazada a ella? No tenía pinta que estaba embarazada, es grande su panza, pero es diferente. Ella desapareció una semana antes. Sí, como para tener su bebé. Para tener el bebé. Y después del robo del bebé, ¿cuál fue su actitud, su comportamiento? Nunca apareció por acá ella. Bueno, ahora se puede conectar esta información con la situación psicológica o psiquiátrica de esta mujer, que habría perdido un bebé, y podría ser uno de los motivos, de la hipótesis de por qué habría raptado a esta criatura. Sí, de hecho que eso se manejaba, Sergio. En un primer momento se habló de tráfico de menores, ahora se habla de esta otra hipótesis, de que probablemente esta mujer tenga algún tipo de trastorno psiquiátrico y que haya ido a buscar una suerte de compensación por la pérdida que sufrió. Se encontraron restos de óseos de un feto también en el fondo de esta vivienda. Pero escuchemos lo que decía Luis Morales, el padre de esta bebé, Ana Gabriela, que por supuesto está feliz, y reiteró nuevamente que hayan mejores medidas de seguridad en los centros médicos. Y estoy muy feliz y agradecido a toda la gente que se preocuparon y colaboraron para el rescate de ella, ¿verdad? La mamá dijiste está todavía... Todavía está en casa, está en Areguá. Ella no vino, está mi mamá, que va a ser la encargada la que va a llevar a la criatura, ¿verdad? Esperamos al fiscal nomás para que venga y solucionemos legalmente ese tema. Espera que se haga justicia, que esto no vuelva a ocurrir, me dijiste ayer con otros casos, y que también que la responsable se haga cargo. Claro, un poquito más de seguridad le falta al hospital, por eso es que pasó esto. Yo creo que un poquito más de seguridad más a la institución no le haría nada mal, ningún daño, ¿verdad? Ahora escuchemos al director del Centro Médico del Hospital Materno Infantil, Gabriel Aguilera, que mencionaba la felicidad que hubo también dentro de todo el hospital por las imágenes que estábamos viendo, el recibimiento de la bebé, y también sobre su estado de salud. Estamos muy contentos, el hospital está de fiesta prácticamente, ¿verdad? Por este final feliz que tenemos.
Encontramos a la bebé perdida, la encontramos sana y salva, gozando de buena salud, ya está alimentándose prácticamente, ya están los cuidados acá dentro del hospital por el plantel de médicos y de pediatras que están ya examinándole, ¿verdad?, minuciosamente, ¿verdad?, para ver si no tiene otras alteraciones, ¿verdad? Pero está con buena salud, con buen goce y con alimentación ya. Rápidamente vamos a ver la fotografía de la Alicia Balbuena Sanabria, de 38 años, que es la fotografía de la mujer que fue detenida en la calle Washington, España, aquí en Asunción, antes del mediodía. Ella es la mujer, la principal sospechosa que habría raptado a esta bebé. Ya se encuentra declarando en estos momentos en la Fiscalía de Capiatá, junto al fiscal Hugo Pérez, que estaba hablando en el principio de nuestras entrevistas. Bueno, muchas gracias, Sergio.